Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos Leandro Campos y un servidor para compartir con ustedes el contenido de geopolítica de este jueves, ¿verdad, Leandro? Jueves 18. Jueves 18. Ay, Dios. Te digo ahorita. Jueves 18 del mes de agosto del año 2022. Gracias por estar con nosotros. Hoy cumpleaños mi hijo Rafael. Mi hijo Rafael, el menor. Felicidades, Chu. Buenos días. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. Una nueva jornada de compromiso de hacer comunicación como debe ser en este jueves 18 de agosto del 2021. Marcado la sociedad dominicana por los debates. Tiene un año atrasado. Sí, de 22. Marcado por los debates y las contradicciones a partir del discurso del presidente de la República, Luis Abinader y Corona, en la conmemoración del 159 aniversario de la Restauración Dominicana, en la que hizo alusión al pasado, y el pasado respondió de manera muy fuerte con relación a los números y los datos y las obras y los costos de las obras, y eso ha traído un debate, un revuelo importante, que es necesario que nosotros podamos hacer algunas acotaciones con relación a eso. Era previsible la reacción tanto del PLD, que habló su secretario general, Charles Mariotti, y básicamente el presidente Leonel Fernández, que fue a quien aludieron directamente. O sea, ¿lo mencionó por su nombre? No mencionó por su nombre, pero mencionó las obras emblemáticas de ese expresidente. Exacto. Como alusión fundamental, porque una de las cosas que se pudo ver en el discurso que estuvo muy enfocado a criticar las obras del pasado, no a justificar las de ellos. Pero bien, sí, eso es parte de la política. Eso es un grito de guerra en dos vertientes. Uno, en escoger a su contrincante definitivo, como lo es el expresidente Leonel Fernández, y otro que marca la tendencia hacia la repostulación del gobierno y el presidente Luis Abinader. Bueno, en dos aspectos. Generalmente uno en el análisis político, previo a estos procesos, dice, bueno, tal candidato escogió a tal otro candidato como su contrincante. Para empezar, eso no es posible. Usted no puede decidir, pues no es un boxeo. No, yo quiero pelear con Mike Tyson. No, pero que Mike Tyson te va a matar. No importa, yo quiero pelear con Mike Tyson. Tú escogiste ese contrincante. En la política... Pero en este caso no es porque lo había como Mike Tyson. No, espérate. En la dinámica política tú no puedes escoger tu contrincante. Sencillamente tú reconoces que ese contrincante o que ese personaje, por su posicionamiento, por lo que sea, es tu eventual contendor. Entonces, cuando ya lo identificó, enfoca hacia él. Pero no fue que lo escogió. Pues eso no es posible. Pues si fuera así, yo cogiera a quién. Yo no, el candidato presidencial. Escogiera al presidente de qué partido, para no disminuirlo a ninguno. De cualquiera, de los minoritarios. Sí, pero ese no se escoge en relación con una ilusión, sino con una realidad concreta de la Entonces, vida. No es que... Pero dentro de esas opciones, el lenguaje, siempre los gobiernos pueden trabajar en elegir su contrincante más débil. No, el lenguaje está mal, que lo usamos todos. Puede coger su contrincante más débil. No el que necesariamente sea el contrincante, sino el que tú quieres que sea tu contrincante. ¿Y qué tú haces? El que tú quisieras que fuera tu contrincante. Claro. Pero ¿qué tú haces con escoger, digamos,
enfocarte a atacar a un candidato X. Si ese candidato X al final no va a ser tu contendor, ¿para qué tú vas a gastar pólvora en garza? Pero sabe que no. Sabe que si le entra a uno es porque sabe que va a ser su contendor. Entonces no fue que lo cogió. No, Es que tiene la realidad concreta. así es. Comprende, como dice don Juan. Y yo, pero claro que comprendo. Eso es lo que se vislumbra, eso es lo que se infiere El escenario eso es lo que marca. de los ataques. Los ataques no, sino las referencias directas. Claro, hizo referencia Pues ahí. no son ataques, son referencias directas a un espacio de tiempo N que, bueno, lo va a analizar. Entonces, ustedes están viendo, aunque el presidente Luis Abinader dice los 20 años del PLD, pero ustedes ven que no hace referencia a obras de Danilo Medina. No, porque él trata, y eso subyace en lo más profundo del metamensaje de su discurso, se refiere al bloque del PLD como un solo. Si no hay él no separa de ninguna manera a Leonel Fernández del PLD. Pero no hace referencia a obras de Danilo. Hay dos cosas. Ajá. Uno es que también sería perder el tiempo porque Danilo no puede ser candidato. Claro, que lo va a atacar. Y la otra es que Danilo no hizo obras tan significativas que él pueda comparar con... Pero la visita sorpresa. ese es el buque insignia de la gestión de Danilo Medina. Eso. Pues ese buque se hundió. O sea, Claro. ¿Es el buque insignia de Danilo? sí. Porque él hizo la segunda línea del metro, pero esa es la obra. Ese sí es el buque insignia de Leonel Fernández. El Que lo que buque, hizo fue que la continuó y se apareció ahora Danilo con un teleférico, una cosa totalmente fuera de época. el buque insignia de Danilo pudo haber sido Punta Catalina. Sí, pero que no va a mencionar. Danilo quisiera que a Punta Catalina no la mencionen en nada. Pero Porque es que esa salió es tan su- maltrecho con Punta Catalina. Pero No solamente, esa es- oye, Punta Catalina, esa es la obra más importante hecha aquí en los últimos 20 o 25 años, Claro. sin ninguna duda. Sobre todo por costo. Sí, pero que estuvo Ahora- marcada desde el principio hasta el final. Vamos a ver costo. Pero una beneficio. estela de líos y cuentos que dañó la bondad de la Vamos. obra, una obra tan hermosa, tan importante incluso y estratégica para la República Dominicana. Oye, terminó mal y mucho peor. Lo que planteó el presidente Luis Abinader al principio cuando llegó fue como ponerle el bizcocho de la desgracia también a la obra, para completar de desgraciarla. No, esa obra está satanizada. Oye, es una barbaridad. Esa obra es como cuando tú estás tan mala que dice alguien, pero a ti solo falta que te mee un gato. Sí, tú estás bajeado por completo. Así, oye, esa obra terminó bajeada por completo. Pero tú te imaginas Esa obra nada más le falta. Sí. Dios nos libre. Que venga un terremoto y la tumbe. Eso es lo único que le falta a esa obra. De tan satanizada que está. Una obra tan importante. Estamos hablando de 752 megas. Así es. Debió ser el buque insignia no solo de Danilo Medina, sino comparado con el metro del PLD en su conjunto. Debió ser esa Pero claro. esa porque aquí no hay ninguna obra No, jamás. que haya tenido la inversión de una sola inversión como Punta Catalina. Jamás. ¿Cuántos son? 3.000 millones. Cuéntale lo que tú quieras. 3.000 millones. Descuéntale. No, tiene que poner algo más. Está bien, ¿Tú sabes pero- lo que son cerca pero- de 4.000 millones de Está dólares? bien, pero ponle 3.000. Pero además, si tú dices 4.000, cuando en realidad lo que costó, lo que se cotizó, lo que se contrató fueron 2.040 millones. Pero ya ahí con Una 2.040 barbaridad. millones, esa es la inversión más grande en un solo proyecto. Así es, con todo y eso. Con todo y eso. Y casi se duplicó. Y no hay explicación. Entonces, volviendo al tema, No. el presidente Leonel Fernández responde de una manera muy vehemente. Bueno, porque lo aludieron directamente a él. Dice él, comenzó a hacer un recuento de obras que el presidente de la República ha anunciado y que no han sido, dice él que ni siquiera le han dado el primer Picasso. Mencionó varias extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dice que es una manipulación establecer una comparación
entre los centros universitarios El servicio, o las ¿verdad? obras que ya están en servicio Con Picasso. con los proyectos. Sí. Y yo creo que ahí tiene razón. No, bastante razón Porque, tiene el presidente Leonel ¿qué Fernández. ocurre con un proyecto? Bueno, usted compara una obra con otra obra, Terminada. ambas terminadas. Claro. Porque, ¿cuál es la historia en la República Dominicana de las obras? ¿En cuánto fue que calcularon a Punta Catalina? 2.040 millones. ¿Y en cuánto terminó? Nadie, ni los organismos económicos, ni los de Cámara de Cuentas, ni los de Contraloría, ni el gobierno ha dicho con exactitud Bueno, cuando hagan cuánto dinero se gastó en Punta Catalina. cuando hagan un arqueo, Eso nada más en una selva, así. Ningún organismo ha dicho, mire, lo que se gastó ahí fue esto. Hay varios ONG, grupos ecologistas, grupos internacionales dicen, no, lo que se gastó fue esto. Lo que se estima, ¿verdad? Que se gastó fue esto. Pero el gobierno no ha dicho. entonces cuando hagan otra Punta Catalina y termine en menor costo que esa, tú tienes que comparar a Punta Catalina y la otra Punta Catalina. No, hay otras. Las dos. Hay otras Punta Catalina porque ese es un modelo de planta que hay en otros países. No, me refiero a las obras. No, yo sé. A la comparación Ahí entre yo voy, obras. ahí yo voy. Y yo creo que el hecho de haber intentado traspasar a Punta Catalina sin que haya un expertise, una investigación, una certificación del costo y de su, incluso de su servicio técnico, es tan grave como los actos de corrupción que se cometieron. ¿Y quién la traspasó? O no, la intención de traspasar. ¿Cuándo la intentaron? O el presidente de ahora. Eso no es verdad. No. No. Ah, entonces yo soy mentiroso. El fideicomiso que hizo el presidente para pasársela a un grupo, no, entonces y eso me lo inventé yo. Voy a reformular el comentario. Sí. Eso no es cierto. Ajá. ¿Y qué es lo que es cierto? Aquí, ¿quién ha planteado la venta de Punta Catalina? No, yo no he hablado nunca de la venta. ¿Y el traspaso? O pro el presidente Luis Abinader. ¿A quién? O a un fideicomiso. Eso no es un traspaso. Digo, no, eso es casi un Es una regalo. administración. Bueno, pero eso es casi un regalo. No. Ese fideicomiso no puede coger de ahí un peso. Pues eso es Eso no es que dinero dice, del Estado. Eso no es lo que dice el fideicomiso. ¿Eh? Eso no es lo que dice. Puede coger hasta prestado y vender. Bueno. O eso es peor. Puede coger, pero eso sigue siendo del Estado. De nombre, está bien. De nombre no. Ah, de nombre, yo tengo derecho a quitar y vender y poner en la administración. No. Además, con la experiencia que tenemos. Tampoco es así, Leandro. Ah, bueno. Dime lo contrario, lo que hemos vivido en República Dominicana con los bienes públicos. Tú estás oyendo una campana, nada más parece. No, yo no, una campana no. No, una campana no, hermano. No veas con esos cuentos. Es como los cuentos del cambio de este presidente. Yo voy a sentir que verá que cambio cuando él somete una ley de reforma a la ley 187 que cambie el régimen de pensiones y jubilaciones del país. Eso sí impacta en la gente de verdad. Que cambie, que modifique la AFP. Esto yo creo en cambio. Porque eso sí es una verdadera estafa al pueblo dominicano en todo su contexto. Hecho por el pasado gobierno. Y este gobierno se hace cómplice de ello. Se hace causa común con eso. Y no le corresponde. ¿Cuál es el pasado gobierno? Porque hay varios pasados gobiernos. No, varios pasados. Porque esa ley la promulgó el presidente Hipólito Mejía. Entonces no fue el pasado gobierno. Bueno, los pasados, yo dije. Los pasados. Fue Hipólito Mejía quien promulgó esa ley. Sí, porque el apellido de la ley 8701 es porque es del año 1. Fue en el 2001. Del año 2001. Aunque su implementación real empezó en el 2005. Por lo menos el componente de la AFP y los demás, y los otros componentes, porque se inició justamente en el Hospital Jaime Mota en septiembre del 2001 en Barahona, pero eso fue casi simbólico. Sí, fueron 50,000 y pico de personas. Sí. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el país, igual que el problema eléctrico, que ha habido una estela de estafa contra el Estado, de despojo contra los bienes públicos, y este gobierno de Luis Abinader del Cambio se montó igualito en ese mismo escenario, sin que haya cambio. Entonces, yo no creo en ese cambio. Yo para finalizar el comentario, vamos a la pausa, tenía que hablar con nuestro compañero de hoy, no es invitado, Domingo siempre es miembro de la casa. Yo te voy a preguntar, ¿y el cambio
¿Luis ganó unas elecciones o bajó de la Sierra Maestra? Y para hacer esos cambios hay que bajar a la Sierra Maestra. Vamos a la pausa y venimos ahora a seguir conversando aquí con Leandro y tratando de encauzarlo y meterlo en el carril de la lógica. Ajá, no me digas. 14 TV, televisión para todos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Domingo Plácido, que siempre está dispuesto a venir a conversar con nosotros y a debatir estos temas de actualidad. Es un analista político, es abogado, es dirigente reformista, sigue siendo reformista, pero es un reformista en receso. En licencia. En licencia. Y Domingo siempre fue de los reformistas de la luz. No me digas. Sí, sí. Y había una reformista de la sombra y de la luz. Oye, esa vaina. Pues tú no lees Última Hora. No, relajo. No, pues quizás para que yo lo vaya siempre por otro lado era. No, reformista de la sombra y de la luz. Domingo era de la luz. ¿De la luz? Ah, bueno. Ok. Domingo, buen día. Buen día, mi querido estimado amigo Nelson, Leandro, a todo el público que nos ve y nos escucha en este programa. Estamos aquí, como siempre, para conversar de diferentes temas y sobre todo el tema que está en el tapete en el país, que es la locución del presidente de la República en Santiago, el cual ha traído muchos revuelos, tanto de la oposición como del gobierno, en un dime y direte, y nosotros tenemos nuestra opinión en base a ese tema. Ayer vi ayer, no, esta mañana, una información en un periódico de una diputada cuyo nombre ni siquiera me preocupé por conocer, porque fue tan disparatosa que no vale la pena ni siquiera mencionar el nombre. Que al presidente de la República, yo creo que el presidente debe llamarle la atención y decirle, mire, no me defienda, comadre, que deben proclamarlo el nuevo restaurador. No, pero eso es una corriente. Mire, eso lo dijo también el cónsul recién instalado en New Jersey. Pichardo. Sí, claro. Mire, doña, y mire, Pichardo. La última vez que a alguien se le ocurrió comparar a los padres de la patria, o compararse, que lo compararan con la padre de la patria, terminó muy mal. El padre de la patria nueva, benefactor de la patria. Recojan esos disparates. Sí, no, Plácido, según la locución del presidente Luis Abinader, él ha cambiado, ha sacado el país de todo el atraso de los últimos 20 años y lo ha convertido en una nación verdaderamente de cambio, de cara a enfrentar con éxito el futuro, a partir de las más de 400 obras, más de 200 obras que tiene anunciadas en el país. ¿Cómo tú lo ves a partir de eso? Mira, Leandro, yo creo que el principal problema que ha tenido el presidente Luis Abinader ha sido que él llegó al gobierno por una circunstancia especial, por un cambio en el cual la población decidió salir en ese momento del gobierno del presidente Danilo Medina y donde solo votó el 48% de la matrícula disponible para votar. Cuando tú haces la división, significa que el presidente de la República solamente sacó el 28% de los votos de ese total. Oye, Domingo, espérate, no sigas con esas estadísticas, que esas estadísticas no son... De ese total. No, los que no votan no se cuentan. Y tú bueno, sabes más que yo. Yo te estoy hablando de la matrícula disponible para votar.
hasta el día de hoy son ya casi 7 millones de votantes. Y si de 7 millones de votantes solo acuden a votar casi 3, tú no puedes entonces aislar a los que no fueron, porque los que no fueron, o no fueron porque no quisieron, no le motivaron los candidatos que había, o simplemente han ido perdiendo la capacidad de creer y de votar por alguien por las malas actuaciones de los gobiernos. ¿Y qué es lo que ha pasado con el presidente Luis Abinader? Que el presidente Luis Abinader no ha entendido que él asumió la presidencia de la República en medio de una crisis. Y las elecciones también fueron parte de una crisis. Por eso fue el 48%. Entonces, no es que diga que está en una crisis, es que tiene que admitir que está en una crisis para a partir de ahí tomar las medidas necesarias que sean suficientes para que los funcionarios que les acompañen vayan yendo solucionando cada uno de esos renglones. Yo me voy a simplificar porque tendríamos que hacer un programa de por lo menos 5 horas para poderte analizar las 33 secretarías o ministerios. Te vamos a analizar en este programa 4 o 5. Vamos a analizar energía y mina. Llévalo por sector. Por eso, energía y mina. Vamos a analizar la seguridad que a través del Ministerio de Interior y Policía. Vamos a analizar agricultura con los alimentos, la producción. Y vamos a analizar, ¿por qué no?, parte de lo que tiene que ver con la economía. Vamos a empezar con energía y mina. ¿Qué puede exhibir este gobierno en 2 años que ha aportado para que haya mayor generación de electricidad en el país? No ha construido una planta importante. Ni siquiera le ha dado mantenimiento a las que están. La tarifa energética. Todos hemos sentido en nuestro propio cuerpo que la energía eléctrica se ha no duplicado. Hay algunos casos que hasta se ha triplicado. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Hay menos apagones ahora o hay más apagones? Los apagones han vuelto y yo soy un ejemplo de eso. Hace 2 años y medio yo tenía un inversor y lo regalé porque entré al circuito de 24 horas y la luz me llegaba aproximadamente 5,000, 6,000 pesos, pero tenía 23 y a veces 22 horas de luz diaria. ¿Qué está pasando ahora? La luz me está llegando de más de 10,000 pesos y estoy recibiendo diario entre 6 y 10 horas de apagones diarios. Entonces, ¿cómo es posible que yo... ¿Y dónde es eso? Santo Domingo Este. Ojalá tú puedas abrir los teléfonos para que la gente Santo Domingo Este. A ver si los apagones ahí no están como yo estoy diciendo. O sea, yo lo que me pregunto, ¿cómo es posible que si te están dando más apagones, yo te creo, Domingo, la luz está más cara? Yo te creo, Domingo, porque la referencia que tenemos es que de todas las EDES, la EDE Este es la peor de todas. Bueno, entonces eso me reconforta porque tú puedes observar que no estoy haciendo un invento. Además, mira, en esa área, el presidente de la República en estos 2 años ha fracasado. Por ende, presidente, es hora de que el administrador, ministro o director de esa institución sea sustituido por otra persona, porque si en 2 años ¿y qué va a hacer mejorado? ¿Y qué va a hacer otra persona? Domingo, ¿qué va a hacer otra persona? Mira, nada. Este no es el gobierno del cambio. Plácido. ¿Qué es el cambio? Plácido. Mira, Cambia gente. Mira, ese es el cambio. gran dilema. Yo estoy de acuerdo contigo. En materia eléctrica hemos retrocedido en República Dominicana. Este gobierno no ha planteado ningún cambio, nada que se parezca. Pero yo te pregunto, ¿eso justifica el pasado? No, tú no justificas el pasado, pero el superintendente de electricidad hace 3 semanas dio unas declaraciones que muy poca gente la entendió. Él decía que los apagones se estaban produciendo en el pasado y ahora porque la generación de electricidad era menor que la demanda. Pero posteriormente, una semana después, dijo, ya a partir de ahora este gobierno tiene mayor generación y menos demanda. Por ende, no debe haber apagones. Entonces, si tenemos mayor generación, ¿por qué tenemos mayores apagones? Significa que el discurso del presidente y el discurso del que está al frente de la sede son 2 temas diferentes. Entonces, como no están caminando bien, yo soy de lo que creo que en esa área el presidente debe hacer una sustitución para ver si otro técnico que él nombre ahí
dar pies con bola y puede hacer mejor labor que el que está. Y otro técnico va a construir una planta en pocos meses. Claro. No necesariamente, pero mira, lo peor que le puede pasar a un ser humano es sabiendo que va a chocar contra esa pared y sabe que va a chocar contra esa pared Y sigue. y sigue y no frena o se desvía. Entonces, él sabe que ese, y ustedes han reconocido, y el que me está escuchando también lo ha reconocido, que en materia eléctrica no ha avanzado. Entonces, por favor, vamos a hacer un cambio para ver si el que viene o continúa con lo mal que se está haciendo o trae una varita mágica y hace un mejor trabajo. Eso no existe, Domingo. No existe, pero en el sector eléctrico fracasó. Vamos a la seguridad del país. Para mí, el ministro Chus Vázquez ha sido el peor funcionario que este gobierno tiene. A pesar de haber una reforma policial, a pesar de haber invertido en algunos equipos en la policía, la delincuencia, la ratería se ha incrementado y ha llegado a niveles, estamentos del país que anteriormente no llegaban. ¿Pero esa es una consecuencia o es culpa de este gobierno? No, esa es una consecuencia de varios factores que tienen que ver mucho con este gobierno. La delincuencia o la ratería se incrementan por varias razones. Una de ellas, por la falta de empleo. El que no tiene empleo a nivel de barrio y necesita comer, si no consigue un empleo porque no lo hay, lamentablemente algunos entran a la delincuencia. Otra, falta de oportunidad. Otra, también algunos jóvenes viciosos que hay en los barrios, porque no nos vamos a llamar engaño, que el consumo de estupefacientes los obliga a delinquir para poder controlar y mantener sus vicios. Pero ¿qué debe de hacer el gobierno de la seguridad para que eso mejore? Lo primero es incentivar y controlar o proporcionar métodos de empleo para que la delincuencia no tenga el currículo abierto. La empresa más grande que hay en República Dominicana es la delincuencia. Ahí no piden currículo. Tú sales de aquí de una vez y atracas y ya tú eres un empleado de la delincuencia. Entonces tenemos que quitarle los empleos a la delincuencia creando fuente de empleo a los trabajadores. ¿Cómo se crea fuente de empleo? Realizando obras. Cada vez que tú realizas una obra en un pueblo, tú nombras personas de ahí, pones trabajadores sociales de la comunidad y la comunidad produce. Si no son haitianos. Cada vez, ese también es otro, vamos para ese tema, si no son haitianos, es verdad. Los haitianos le han quitado o le han ganado a muchos dominicanos en la preparación de empleo. Se han prácticamente adueñado de las construcciones del país y de la agricultura. Di que los dominicanos no quieren hacer ese trabajo, que es diferente. No es que los dominicanos no quieren, es que también, que no lo quieren. es que también los empresarios y los propietarios de construcciones y de finca prefieren darle 200 pesos en el día a un haitiano. Eso no es verdad. Y no darle 500 a un dominicano. Ya eso no es así, Domingo. Mira, yo tengo finca, yo sé por qué te lo digo. Yo tengo finca. Tú prefieres pagarle 200 pesos a un haitiano. Yo sé lo que te digo. O sea, el día, medio día de trabajo en una finca son entre 400 y 500 pesos si tú Para el dominicano. no le das la comida. Para el dominicano. Para el dominicano. ¿Y para el haitiano? Para el haitiano está entre 200 y 300. Sí. ¿Por qué? Porque el haitiano, al no ser nacional y no estar legalizado, Coge lo tiene que sea. producir, coge lo que sea. Entonces, ¿qué ha Eso pasado? es inhumano porque eso se llama explotación. Es inhumano, pero los Como explotan a empresarios, los dominicanos en otros países. pero los empresarios se benefician por ello. O sea, yo no voy a venir aquí a decirte una mentira. Sí. Eso es lo que está haciendo gran parte del empresariado. Domingo, en el Pero eso no es un interior. problema. Domingo es un explotador consciente. Un explotador No, consciente. no, porque Lo admito. en mi finca no trabajan tantos empleados. Cuando yo tengo alguna siembra como piña o algo por el estilo, yo normalmente utilizo entre 4 y 5 empleados. Empleados momentáneos, no fijos. Son, Sí. son Son temporeros. temporales. O sea, normalmente en el caso mío, casi siempre utilizo dominicanos. ¿Por qué? Porque es una mano de obra especializada. Yo hice una siembra de piña. Para sembrar piña, solo son unos técnicos dominicanos que saben hacerlo. La piña no hace un hoyo y enterrarlo. Eso tiene su protocolo, Sí. que los técnicos de Cotuí y los técnicos de Monteplata, que son dominicanos, por cierto, son los que normalmente hacen esa siembra. Y la hacen por mata. Te cobran por mata, no te cobran por tarea. De manera que
nosotros en este caso siempre utilizamos manos dominicanas, pero en la mayoría de los sembradíos del país tú vas y encuentras mayoría de haitianos. Sí, esa es la verdad. Plácido, tú te has Entonces, para terminar, en la parte de seguridad, este gobierno no puede Y Chu es el culpable de eso. mostrar. Chu es el culpable, porque vuelvo y te digo, Y eso es ahora. antes de Chu había delincuencia. No, peor que ahora. No creo que peor Claro que que ahora. sí. Fíjate que el presidente de la República no se refirió a ese tema porque 2 horas antes, lamentablemente, a un diputado del PRM, un atraco, Oye, la delincuencia, le mataron a sus hijos. le mató a su hijo. O Doloroso sea, eso. eso es lo que te digo, o sea, Eso es desgraciado. eso, Pero eso mira, como ese joven, que me duele en el alma, un muchacho joven, a todos. murió, así mueren todos los días en la calle dominicana. Claro, mira, Por eso no empezó ahora. no, Leandro, Ni es consecuencia de este gobierno. Leandro, el problema, no, es que mira que lo que pasa, es que tú no puedes asumir un gobierno pensando en que el que estuvo atrás va a ser el culpable de todo lo que tú vas a hacer, porque la gente votó por ti, porque tú le prometiste que iba a resolver, tú le prometiste que iba a haber empleo, tú le prometiste que iba a haber seguridad, Sí, pues, si va a tú le hacerlo- prometiste que iba a haber luz, Si va a tú le hacerlo- permitiste que iba a haber comida, y nada de eso tú lo has cumplido. Sí, o sea, si tú va a hacer lo ahora no mismo, puedes tener hubieran excusa. votado por el otro. Ok, pero es difícil. No, mira, Luis Abinader no es culpable de todo. Hay sectores externos que también inciden. Pero yo te voy a hacer una pregunta. En materia de inflación y de alimentos, los precios en los productos de primera necesidad están, no es en un 10 ni en un 20%. Ustedes compran y van al supermercado. Eso Hay es precios. mundial. Plácido. Sí, pero no es Sí, mundial. pero mira, tú Hay sabes una cosa. precios que son extremadamente altos. Pero mira, ¿sabes una cosa? Yo pienso que el presidente, el gobierno, lo que hay que darle algún nivel de mérito por eso. Porque primero Ok. entró con una pandemia arrolladora el país. Es decir, estos 2 años, este gobierno no debían evaluarlo por estos 2 años, incluso por estos 2 años. Entonces, Viene de crisis en crisis. Sin embargo, el presidente de la República en su discurso enarbola como uno de sus principales elementos la lucha contra la corrupción. De esa delincuencia que tú te referías anteriormente, pero hay otro tipo de delincuencia que para el gobierno ha sido la peor de la delincuencia, que era de administrar los fondos públicos. Y el gobierno ha puesto como una de sus banderas fundamentales la lucha contra esa delincuencia. Y ahora no hay impunidad, que por demás fue la demanda fundamental de la sociedad dominicana en los últimos años. sobre lo de impunidad, te Deja- puedo contestar. Déjalo ahí para que comencemos con la impunidad cuando regresemos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Volvemos con la impunidad aquí en Geopolítica, don Domingo Plácido. Dime. Sí, mira, Leandro, La impunidad que campeó por años y años y años y años en todos los gobiernos, llegó a su fin con este gobierno de Luis Abinader. mira qué es lo que pasa. Según Bueno, su planteamiento. por lo menos está la voluntad política para Sí, hacerlo. cuando tú vas a construir como ingeniero una casa, lo primero que tú haces es una zapata. En esa zapata tú echas el cemento, pones los bloques y la varilla, y a partir de ahí empieza a construir. En el año 2010, en la reforma constitucional, el presidente Leonel Fernández fue quien incluyó un artículo en el cual establecía que a partir de ese momento el Ministerio Público iba y es independiente. Eso no quiere decir que de una vez había que nombrar a una persona como Miriam Germán. Se nombraron personas que hasta ese momento eran independientes, porque Radamés Jiménez no era miembro del comité político del PLD en el 2010. No, del Comité Central. Y Domínguez Brito, con sus altas y bajas, no fue el mejor fiscal, pero tampoco fue el peor. No, ellos eran Del super Comité cuadro Central. político del Ok, PLD. El no Comité fue- Central también. Exacto. Entonces, el problema estuvo desde la llegada de
el innombrable Jean Alain Rodríguez. A partir de ahí... No, pero eso viene de antes. Pero a partir de ahí es que se ha podido demostrar, y ahí están los tribunales, todas las fechorías que se hicieron, incluso hasta el punto de desacreditar una mujer tan seria como Miriam Germán. Todos los vimos. Al asumir doña Miriam Germán, que tiene un criterio y una formación diferente, De juez. entonces se le está dando a ese departamento un carácter más eficiente. Pero ojo, no celebren, no se sorprendan. Doña Miriam tiene 73 años de edad. Doña Miriam le queda 2 años en el cargo, como mucho. Por edad o por salud Bueno, tiene que renunciar. Por el periodo son 4 años. ¿Qué? Levantó. No, ¿qué pasa? Que luego de ella, ahí vienen gente que por carrera vienen subiendo. Caso de Jenny, caso de Camacho y otros. No, ¿Qué significa no, eso? Jenny nunca va a ser procurador general. Bueno, ¿Cómo yo, se? No. yo no entro en ¿Por qué juicios de ¿Por qué valores. es una aventura decir eso? Pero Exacto. no tiene la... Bueno, yo no me aventuro a decir eso, pero ella está en el carril y tiene el currículo para hacerlo. O sea, si hay una continuidad del Estado como ustedes están estableciendo, lo lógico es que No tiene la cabeza fría para ser procurador general de la República. cuando Miriam salga, uno de ellos sea quien lo sustituya, ¿o no? Y Es quizá lo lógico. otro. O quizá otro, pero que ya tendrá un criterio y se estará el Ministerio Público manejando hasta ahora independiente. Ese puede ser y es, a mi entender, uno de los logros que ha tenido el presidente Abinader, que no ha intervenido en los expedientes que se han realizado hasta ahora. Aunque yo quiero que el Ministerio Público también intervenga en los expedientes de funcionarios de este gobierno, que ya no lo son, que públicamente han admitido que participaron en negociaciones de proyectos y al día de hoy no han sido llamados. Tú estás como ustedes los políticos, que el presidente debió hablar de tal cosa, y no habló de eso, bueno, pero analiza el discurso del presidente. Entonces tú tienes que analizar no lo que no están sometidos, sino lo que están sometidos. Porque que lo hay sometido. Claro, por eso te digo, les doy un buen punto a su favor, creo que él ha hecho un buen papel en eso, le ha dado independencia al Ministerio Público, el Ministerio Público está actuando bien, creemos que debe actuar mejor, pero está actuando bien. Vamos a darle tiempo. Entonces se acabó la impunidad impuesta por los gobiernos de Yo Danilo Medina y no Leonel creo que Fernández. se haya acabado ninguna impunidad, yo creo que se está avanzando. Yo creo que la impunidad se va a acabar cuando nadie, absolutamente nadie que haya sido acusado de corrupción deje de ser sometido. Pero hasta ahora hay expedientes del rumor público que no han sido sometidos. O se nos olvidó los 11.500 millones de pesos de obras públicas de Gonzalo a través del programa que hizo Alicia Ortega. Eso viene por ahí. O se nos olvidó las atrocidades de los últimos 3 meses de gobierno de Danilo Medina, de Donald Guerrero. También viene por ahí. O se nos olvidó todos los problemas del sector eléctrico, donde hubo algunas personas que se creyeron dueños de esa institución También. y prácticamente la pusieron en quiebra. También viene por ahí. Y otros más. O sea, no te estoy diciendo. Atrás también. Vienen por ahí. No, también más para atrás. Mira, todos que se han sometido y que la justicia determine quién es culpable y quién no. Lo que yo no estoy de acuerdo, ni creo que ninguno debemos acusar a ningún presidente o expresidente directamente. Fíjate que a Danilo no te lo ataco directo, porque ellos no son culpables en primera instancia de la acción de un tercero. Ajá. O Luis Abinader es culpable del caso de Fulcar. No. ¿Y cuál es el caso de Fulcar? Fulcar. Ah. Bueno, Fulcar le invirtió hace un año, según propias palabras del gobierno, cerca de 50.000 millones de pesos en medio de la pandemia en útiles escolares, cuando la clase estaba cerrada. En Fulcar. Dispositivo. En alimentación. Dispositivos electrónicos. En alimentación para los niños en su casa. Dispositivos electrónicos que se dieron y no funcionaron porque no tenían la comparación. Libros electrónicos en el cual queda demostrado que fue un chofer y un mecánico quienes constituyeron y producieron esos libros que se dieron. Es que cuando lo fueron son emprendedores. Son emprendedores. Cuando lo fueron investigados. ¿Contra los emprendedores? No estoy en contra de los emprendedores. Ellos fueron choferes en un tiempo, pero a lo mejor se tecnificaron. Pero cuando Claro. lo investigaron ahora, un hombre de 73 años dijo, yo jamás he escrito una carta, mucho menos escribir un libro.
Pero bien, lo que te estoy diciendo con eso, que esos hechos no pueden culpar al presidente Luis Abinader, él no es culpable de eso. Bueno, Sócrates. Es gente que le han traicionado su confianza. Como Sócrates se la no- traicionaron a Lionel, como se Sócrates la no traicionaron pidió a nada. Danilo y se la traicionaron a Hipólito. Siempre miren, esos presidentes y esos líderes siempre estarán rodeados. Tú de estás haciendo personas referencia ahí. buenas, pero siempre habrá uno que otro que se crea. Está más haciendo inteligente una que otro. referencia medio pecaminosa, así que con Fulcar. Elabora más, como dijo el doctor, elabora el concepto. Elabora No, eso el más, concepto. para que no dejes ahí como que Fulcar es un... No, Claro, mira que lo que que pasa. se cogió unos No cuartos lo ahí. puede acusar de nada. No, yo no le Ni estoy- nadie lo puede acusar. Yo no le estoy acusando. Yo lo que estoy diciendo es que el Ministerio Público, según su constitución, debe actuar hasta por el rumor público. Así dijo Danilo. Esa palabra quedó en desuso. Hasta por el rumor Desacreditada público. hasta lo último. Absolutamente. La Asociación de Productores de Alimentos de Desayunos Escolares se quejó, se querelló públicamente por Roberto Fulcar, por los manejos, por problemas y por otras cosas que no tenemos Pero que... eso es Inaví, eso no es educación. Hay problemas. Ahora, eso quien lo tiene que determinar es el Ministerio Público, y si entienden que existen pruebas, Tú sabes más que yo. someterlo. De lo contrario, dejarlo tranquilo. Tú sabes más que yo que el Tribunal Constitucional estableció la facultad de todos los ciudadanos de esta tierra de proceder contra los funcionarios públicos. Te voy a incentivar, te voy a motivar para que vayas y presente una denuncia contra Roberto Fulcar. No tengo que hacerlo porque no es mi estilo. Pues no eres buen ciudadano. Y no entonces. soy yo quien debe de hacer leña de un árbol caído. Yo simplemente... ¿Cuál árbol caído? Sí, ¿Cuál ¿cómo caído? caído? Claro. Ojalá yo sea un árbol así. Mira, tú sabes lo que es el jefe de campaña, el armador político de un proyecto presidencial en la oposición, ser designado en una institución y tener que ser destituido. Que él no porque- quería ser ministro de Educación. No importa, A mí pero, me consta. pero estuvo. Y tuvo que ser destituido por las tantas denuncias que hubo. Porque él no lo sustituyeron para dirigir una campaña. Él lo sustituyeron porque el gobierno no resistía más escándalos. Con razón o sin razón. Más escándalos de lo que había. Al igual que Macarrulla. Macarrulla tuvo que renunciar porque siendo un empresario exitoso. Porque Macarrulla fue un programa de televisión y admitió él que él fue quien negoció con Jean Alain la construcción de una parte de la Nueva Victoria a través de la compañía de su hijo, que él es el presidente, y esa compañía de su familia. Eso lo admitió Macarrulla. Pero Eso no quiere decir que él sea culpable de haberse tomado nada. Todas esas pero son- él lo admitió. Son presunciones. todas. Bueno, pero una presunción que tú la admites. Vamos a esperar que haya una Mira, condena en un tribunal, una Díselo, condena firme. Tú como Hasta ahora son Analista. presunciones, son narrativas. hasta ahora. analista, Me gusta esa defensa. analista político que tú eres y político de larga data, mucha experiencia. Se habla de que lo de siempre, lo que han estado siempre medrando sobre las mieles del poder, van a hacer un tránsito 2 minutos. hacia la reelección de Luis Abinader, incluyendo los reformistas y varios de sus aliados. Mira, Los reformistas de la sombra, porque los Mira, reformistas de la lucha en otro lugar. Mira, el presidente Luis Abinader lo ha dicho públicamente, está meditando para ver si se presentará ya oficialmente a una reelección. No, relaje, hombre. Yo soy ¿Y de dónde que tú estás? Pero bueno. yo soy de lo que creo y me arriesgué hace un año a decirlo y lo voy a manifestar nuevamente aquí. Tú lo dijiste No. aquí en este programa que él no iba ahí. Sí, Que no va. que no va. Claro. El tiempo me dará o me quitará la razón. ¿Por qué yo No, ya te la quitó. No, porque No, olvídate. insisto que no va. Porque si hay alguien que maneja números reales, es el presidente de la República. Y no es verdad que con las encuestas, manteniendo el presidente por debajo de un 35%, ¿Dónde? el tiempo me dará la razón. Él se va a presentar para que le pase como Hipólito Mejía en el 2004. No me no. diga. No, El por tiempo favor. me dará o me Ese quitará la escenario razón. es de aquí al cielo Por diametralmente opuesto. No, no. Sí, es diametral porque en el país, en República Dominicana, la gente entiende que el que tenga el poder no puede ceder el poder.
que el poder hay que arrebatárselo. Eso es un error. Si Danilo hubiese permitido que el PLD haga su contienda y Leonel fuera el candidato, hoy el presidente Como no fue, quiera perdido. hoy Pero el ya, presidente no era Luis Abinader, hoy pero el ya presidente eso era lo Hernández. quiera perdido. Eso es lo Eso es que, historia. Y él lo que pudiera- pudo haber sido no Eso fue. es historia. Ah, entonces por eso me atrevo a decir, y ya hay gente que se han montado en mi discurso, porque incluso he escuchado a Guido Gómez Mazara diciendo eso que yo dije hace más de un año. De manera que el tiempo, Terminamos. el año que viene nos daremos cuenta si es fácil. El tiempo acabó aquí. Sí, el tiempo acabó. No, te quiero agradecer a ti y a Leandro por permitirme estar con ustedes. No, gracias Ya a ti. vendremos más a menudo porque estamos en tiempo electoral y seguiremos analizando no solamente este discurso, a ver si en el 23 lo mismo que el presidente dijo ahora es lo que va a decir otra vez. Pues gracias, Domingo. Y gracias a ustedes. Oigan una cosa, muchachos. Me entregaron a las 8:04. No me presionen para que termine a las 55. Ok. Quedamos claros en eso y ahí nos abrazamos y muy bien. Hasta mañana.